¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una idea que les gustaba muchísimo, que les sonaba mucho, pero por alguna razón la descartaron, la hicieron a un lado, la olvidaron? Y cuando pasó el tiempo, años, meses, se dieron cuenta que era una idea fantástica, que era una idea increíble, pero que ya le había pasado un tiempo, que ustedes ya no tenían tiempo para ponerla a marchar. Hoy les voy a hablar de un invento para empezar, que es un invento que tiene un problema particular. Es un invento aburrido, pero es un invento que transformó al mundo. Es un invento que hizo que el mundo fuera más pequeño, que la gente se acercara más, que supiéramos de nosotros. El container. Seguramente ustedes de camino acá vieron containers, pero son tan comunes que no le prestaron atención. En este momento hay 60 millones de containers moviéndose por el mundo, ya sea cruzando el mar, sobre un camión, en una bodega, pero se están moviendo todo el tiempo. Por eso nos pareció con mi socio Alejandro Cárdenas una idea buena utilizar el container como un vehículo ante una preocupación que teníamos, que seguramente es una preocupación que ustedes también tienen, y es la opinión que tiene el mundo de los colombianos, que es sumamente injusta, sumamente parcializada. Cuando ustedes hablan de Colombia en el mundo, siempre está el tema de los narcotraficantes, la violencia, la guerra, etc. Y para Alejandro y para mí era importantísimo cambiar la conversación. Pero éramos absolutamente conscientes de que no íbamos a ir en contra de las grandes cadenas de televisión y el poderosísimo mundo del entretenimiento y sus grandes series que reafirman y reafirman esos prejuicios. Entonces dijimos, hagámoslo más sencillo. Pintemos un container con Colombia y pongámoslo a rodar por el mundo. En ese momento estábamos trabajando con la Agencia Nacional Gubernamental, que era la encargada de promocionar la imagen de Colombia en el exterior, y les fascinó. Pero nos dijeron, miren, nos gusta, pero esto tiene que pasar por un filtro que es la agencia de publicidad. Y ese día fuimos, presentamos con esta misma pasión la idea, y el director de creatividad levantó la mano y dijo, esa idea tiene un problema muy grave. Nos miramos con Alejandro y dijimos, ¿qué se nos pasó? Y el señor dijo, es que es muy difícil mover un container. Entonces, muchas veces cuando le suceden estas cosas a uno en la vida, que no fue ni la primera ni la última, uno tiene que tratar de entender qué fue lo que realmente sucedió. Y lo que nos dimos cuenta es que la creatividad es un proceso fácilmente objetable. Piensen ustedes en su día a día cuántas ideas objetan ustedes mismos o ideas ajenas. Todo el tiempo estamos diciéndole no, como les decía, a las ideas propias o a las de los demás. Salvo unas personas muy especiales en las que conozco muy bien, porque llevo trabajando 18 años con ellos, que son los grafiteros. Los grafiteros piensan para actuar, y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la forma en que piensan los grafiteros, el graffiti thinking, una forma de pensamiento guiada y dirigida hacia la acción. Pero volvamos a los mortales, detengámonos un poco con el tema de los grafiteros. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué nos objetamos tanto las ideas y con tanta frecuencia? Tres fuerzas, tres escudos, tres obstáculos: el ego, la frustración y el miedo. ¿Y qué sucede? Tenemos media docena de buenas ideas y por ego, frustración o miedo, las buenas ideas realmente ejecutadas son muy pocas. Pero recuerden que por fortuna tenemos
a los grafiteros. Y los grafiteros hablan y piensan en acciones. Durante estos 18 años, y después de haber trabajado con 150 grafiteros, aprendí que las 3 acciones para superar los embudos de la creatividad son: para el ego, la aceptación; para la frustración, la observación; y para el miedo, la adaptación. Y para contarles cómo aprendí esto, les tengo 3 historias. Esta es la foto que, en mi opinión, revela con mayor precisión el estado emocional de Bogotá. Me gusta pensar que es la idea del amor en contra de toda adversidad. Esta foto la tomó Héctor Fabio Zamora en el año 2002, un fotoreportero del Tiempo excelente. A él le habían enviado a hacer un cubrimiento, porque en ese momento la zona del Bronx, este barrio terrible, iba a ser cerrada. Y había 2 políticos echando discursos. Héctor Fabio se subió a un edificio, apuntó su cámara y se dio cuenta que cerca al cordón de seguridad que protegía a los políticos había una pareja de habitantes de calle que se estaban besando. Héctor Fabio tomó la foto y esa foto se convirtió en la foto más importante de 2012. Era una foto ajena, no era una foto de Vértigo Graffiti, pero decidimos convertir esa foto, inspirarnos en esa foto, en este mural ubicado en la calle 26 de Bogotá. Tomamos una idea ajena para convertirla en un mural que quería ironizar. Queríamos que los más invisibles, que son los habitantes de calle, tuvieran el mural más visible de Bogotá. Esta foto es conmovedora porque Héctor Fabio se murió de un infarto, cosa que me parece sumamente paradójica. Luego de contar la historia más especial de amor de Bogotá, morirse de un mal del corazón, y acá estábamos todos celebrando. Entonces, el ego se supera con la aceptación de que las ideas de nosotros son un lugar fantástico para arrancar con las ideas propias. Yo creo que esto fue lo que le pasó al director creativo. Varias veces lo hemos hablado. Quizás lo que sintió es que la idea no provenía de él y por eso la rechazó. Pero hablemos de el segundo embudo, el segundo obstáculo: la frustración. Esta es una fotografía de la revista Semana. Hace 9 años nos llamaron y nos dijeron: Camilo, necesitamos que su equipo de Vértigo Graffiti nos ayude a solucionar una epidemia que he perdido. ¿Qué tenía que ver el graffiti y el arte público con una epidemia? La epidemia está relacionada con enfermedades contagiosas, armas emposadas. Y nos llamaron: es que los niños de Agua Blanca, en Cali, se están matando mucho. Y hay una epidemia de violencia homicida. Que hay una pieza. Yo digo: bueno, entonces ¿yo qué hago ahí? Pero es que uno de los hallazgos es que los niños necesitan más arte público para que dejen de matarse. Pero yo no tenía la menor idea de que estaba sucediendo en Agua Blanca. Entonces me fui para allá y me acuerdo una cosa: con un taxi, el taxista me dijo: ¿para qué vas para allá? Si allá solo hay negros y ladrones. Y ahí empecé a entender. Cuando llegué, estaba en un parque, un grupo de muchachos, de niños, adolescentes, con los que me iba a entrevistar, y les dije: bueno, muchachos, ¿qué quieren? ¿Qué les gustaría? Miren, no les miento. Esta ha sido quizás una de las situaciones más frustrantes de mi vida, porque eran los niños más indiferentes que yo alguna vez había conocido. No les importaba nada. Estaban consumiendo basura mientras hablaban conmigo. Y yo me frustré y dije: no, acá no va a suceder nada, voy a llamar a la gente en Bogotá, no hay nada que hacer, casa perdido. Y en ese momento, de una esquina del parque, giró una abuelita con unas bolsas pesadas. Allá en Cali le llaman chuspas. Y 3 de esos muchachos salieron corriendo a ayudarla. Y le tomaron las bolsas y la ayudaron. Media cuadra, la viejita siguió su camino y los pelados volvieron. Yo les dije: bueno, ¿qué pasó? Y me dijeron una cosa que es absolutamente estremecedora. Me dijeron: es que las abuelas
son las únicas que no nos echan llave cuando empiezan los tiroteos. Y empecé a mirar, es el barrio Orquídeas de Agua Blanca, y en las puertas había huecos de bala. Entonces la clave, por observar, eran las abuelas. Los mismos niños que jugaban a la guerra empezaron a ver otras imágenes. Finalmente lo que no habían merecido, lo que sí habían merecido, pero no habían tenido el afecto. Y las únicas que le daban afecto eran las abuelas. Entonces en Vertigo Graffiti dijimos, oiga, saquemos fotografías de abuelas y peguémoslas en los espacios públicos donde se habían cometido crímenes. Yo no sé, y soy sincero, el impacto real de esto, porque esas cosas son difíciles de medir. Lo único que sé es que después, un par de años luego, nos invitaron a una sociedad igual de compulsa y difícil que es San Salvador y repetimos la experiencia. A veces la frustración, ese embudo, ese obstáculo, lo superamos cuando observamos el contexto. Las ideas no nacen en el vacío. Las ideas nacen como parte de una serie de relaciones muchas veces visibles, pero otras veces invisibles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observar. Y por último, miedo. Una emoción muy cercana a todos. Y esta es la historia del andamio más peligroso del mundo. Otra llamada. Hyuga. ¿Quiere pintar el graffiti más grande de Colombia? Dijimos, por supuesto que sí. Eso fue en el año 2012. Nos emocionamos, tuvimos un avión y nos fuimos para allá. Pero desafortunadamente, cuando llegamos, nos dimos cuenta que este era el andamio con el que teníamos que pintar. Yo soy abogado. Yo sabía los riesgos humanos y jurídicos de subirnos a un andamio y dije, no, nadie se sube. Pero una oportunidad inimaginable. Entonces me acuerdo mucho que Estefan Ibal, un artista graffiti, me agarró del brazo y me dijo, Camilo, haz lo posible. Y me puse a pensar, ¿cómo se vuelve un andamio peligroso seguro? Pues de esa forma. Llegamos a Barranquilla, contratamos unos oficiales de seguridad industrial, trajimos unas cuerdas de vida, que son esas líneas que ustedes ven ahí, unas líneas de vida, y gracias a eso pintamos Prisma, que fue un mural también controversial. Una ciudad como Cartagena se convulsionó cuando en 600 metros cuadrados de una mujer negra, ya no en la posición de palenquera, ya no en la posición de fiestera, ya no en la posición de rumbera, sino en la posición de madre creadora. Si nos hubiéramos dejado ganar del miedo y no nos hubiésemos adaptado a la situación, este mural no hubiese emergido. Entonces, ¿qué sucede con el miedo? ¿Cómo se supera? Pues se supera adaptándonos, haciéndonos ajustes. Muchas veces lo imposible y lo improbable son ideas imaginarias. Y eso sí que lo tienen claro los grafiteros. Bueno, años después, este container salió de un puerto en Cartagena, se subió en un barco, llegó a Amberes en Bélgica, se subió en un camión y llegó para celebrar y conmemorar, esta vez sí, la mirada del colombiano más importante de la historia, que no es el que ya sabemos todos y que no quiero nombrar. El colombiano más importante de la historia es Gabriel García Márquez. Y esto fue solo el comienzo de la creación de conversaciones alternativas. Todos estos murales han sido creados por el equipo de Vertigo Graffiti en los últimos 10 años. Pues está en Corea del Sur, está en Turquía, está en Madrid, está en Brasil. Y hemos logrado que al menos los ciudadanos del mundo entiendan que hay otra cosa que hacen los colombianos. Y eso me lleva ya para reflexionar y para cerrar, que hay una sola regla que les quiero dejar a ustedes, sobre todo a los más jóvenes. Nadie va a defender sus ideas por ustedes. Es responsabilidad de ustedes. Nadie va a cuidar de sus ideas. Si ustedes se dejan vencer por el ego, la frustración y el miedo,
sus ideas nunca se van a hacer realidad. Nunca van a aprender a pensar como grafiteros. Y ojalá estas palabras sirvan para que esos estigmas y esos prejuicios de miles de muchachos que hoy en día están pintando en la calle, cuando hay sol, cuando hay lluvia, cuando hay nieve, cuando hay oscuridad, esos 150 personajes a los que tuve el gusto de conocer en estos últimos 18 años, ojalá podamos aprender que las ideas que tenemos aferradas al corazón merecen hacerse realidad. Muchas gracias.